De la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, creí yo que, como la alcaldesa nos ha prohibido aparcar en estos barrios, creí que íbamos a ser menos, pero se ve que resistís, o resistimos. Pues bien, es a causa de la contaminación, claro. Yo picor sí que noto en la garganta y me dicen que es por la contaminación. Estamos en la séptima semana. Esta séptima semana, digamos, el título es caminar en el Espíritu, caminar. Y he escogido esta lectura de Filipenses porque dice Pablo, yo sigo adelante. No porque me considere perfecto, pero sigo adelante. En el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigo adelante porque le quiero conocer profundamente. No con la justicia que viene de la ley, no con la justicia con la que he vivido hasta ahora, cumpliendo las cosas maravillosamente y perfectamente, sino con la que viene de Dios, con la justicia de arriba. San Pablo acaba de decir a sus contradictores que como judío es irreprochable. Nadie le puede poner un pero. Es judío por los 4 costados y además fariseo y además cumplidor de la ley a la perfección. O sea que entre los de su raza y entre los de su pueblo, todos los que se meten, porque se metía mucha gente con él, no tienen razón. Soy tanto como ellos y más todavía. Pero, dice él, todo lo considero pérdida en comparación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuyo conocimiento ya no tiene nada que ver con la ley, no tiene que ver nada con el cumplimiento de la ley, no tiene nada que ver con la perfección de la ley, sino con la justicia que viene de arriba. Y quiero caminar por ahí. Quiero entrar en esta dimensión. Pablo nos está hablando ya anciano. Ya era mayor. No es esta de los Filipenses una carta de las primeras. Ya estaba en Roma. Ya estaba en prisión. Ya lo tenía dado casi todo. Pero, a pesar de eso, nos está diciendo, anciano, sigo corriendo, sigo adelante.
Pues bien, esta charla o esta semana de lo que trata fundamentalmente es eso, de caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu significa para todos y cada uno de vosotros, y para mí significa caminar en el conocimiento de Cristo Jesús, no según nuestras obras, sino según la gracia que se nos dé. La gracia gratuita con la que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos vaya encaminando cada vez más a este conocimiento de Jesucristo. El primer día que grabé esta charla, a mí me han grabado muchos vídeos, pero bueno, estos son como más técnicos. Y me vi el primer día que, como hay más luz, me vi el primer día con una cara de viejo que no os podéis imaginar. Digo, wow, qué viejo soy. Digo, no grabo más. Pero después, en la misma charla ya me convertí. Y dije, no. Estas cosas las tienen que decir los viejos. Porque si estas cosas las dice un joven de 30 años o de 40, es demasiado pronto. Demasiado pronto para decir el único conocimiento que me interesa. Lo único que me interesa ya es Cristo Jesús. Y es verdad. Yo ya como viejo que soy, pues el único conocimiento que me interesa es Cristo Jesús. No sabéis lo que me estoy divirtiendo con las elecciones que vamos a tener el día 20. Hay 4 líderes, 4 candidatos que lo están discutiendo, pero vamos, palmo a palmo. Y yo como me imagino, por mis cánceres y mis cosas, que van a ser las últimas elecciones que voy a hacer en esta vida, pues las estoy disfrutando tremendamente. Pero ¿y por qué las estoy disfrutando? Diréis. Porque en realidad lo veo como desde la barrera, lo veo como desde fuera, lo veo como desde lejos, lo veo como desde Jesucristo. Pero no negativamente, no soy un hombre negativo, sino como un hombre, digamos, que tiene en el corazón ya más de otra parte que de esta, ya más interesado en un conocimiento profundo de lo que es válido para siempre, de la verdad interior profundísima que está en tu corazón, de lo que verdaderamente es el alimento que dará vida y nos dará vida a todos nosotros para siempre. Y entonces yo también puedo decir, claro, a mi manera, a mi modo y con mi don, yo también puedo decir que lo estimo pérdida, todo, en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo os he dicho que llevo 39 años en la renovación carismática y una de las cosas que a mí me ha revelado el Espíritu Santo y que he predicado por activa y por pasiva es a Jesucristo. Es a la humanidad de Jesucristo. Y con esa humanidad de Jesucristo encuentro yo lo más profundo de mi vida, lo más profundo de mi ser, la humanidad de Jesucristo. Y algunos me dicen, pero ¿por qué tanta humanidad si Jesucristo era Dios? Digo, mira, si Dios se hizo hombre, no lo vamos a tomar como Dios. Si Él mismo se ha hecho hombre es para que le tomemos como hombre, ¿no? Si no se hubiera quedado en el cielo, para que le veamos como hombre, para que como hombre, que no deja de tener personalidad divina, evidentemente, por la unión hipostática, pero si le vemos como hombre podemos penetrar, o mejor dicho, Él puede penetrar. San Pablo se las ve y se las desea aquí cuando dice, es que quiero alcanzarlo, pero yo quiero alcanzarlo porque he sido ya alcanzado por Él.
Nosotros queremos alcanzar a Jesucristo porque hemos sido alcanzados. Esta es la palabra que dice, que os acabo de leer. Hemos sido alcanzados ya por Jesucristo. A lo mejor en Sevilla, a lo mejor estás empezando, a lo mejor te has dedicado a otras cosas en la vida y no has tenido ocasión de profundizar en el misterio de Jesucristo. Puede ser. Pero yo lo único que te digo es que ya has sido alcanzado por Jesucristo. Y cuando uno es alcanzado por Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la luz que hace que siempre conozcamos un poquito más de Jesucristo, empieza a actuar en ti, es que ya hay un camino. Caminar en el Espíritu. Ya estás caminando. Ya estás yendo hacia adelante. Y te aseguro que es la mejor carretera que has podido escoger. La mejor autopista. El sendero más maravilloso que el Señor te ha podido regalar en este mundo para conocer de verdad y conocerte de verdad y vivir en plenitud y tener, digamos, pues una seguridad absoluta en todo. Cristo, dice San Pablo en estas cartas últimas, es el pleroma. ¿Qué es el pleroma? El pleroma es la plenitud. Cristo en cuanto hombre es la finalidad del universo. Todo lo que ha sucedido en el universo, todas las galaxias que existen, los 4.000 y pico millones de años que tiene la Tierra y el Sol y otros astros que son muchísimo más viejos. Toda la evolución tiene un sentido y nada más que uno. Jesucristo en cuanto hombre. Jesucristo es la plenitud del cosmos, es la plenitud, el pleroma. Lo llama San Pablo así, el pleroma. O sea que, humanamente hablando, si a ti te dice alguien, ¿tú entiendes el universo? Sí. No lo entiendo en el principio, no entiendo cómo nació, pero entiendo para qué nació. Entiendo su fin. Y a mí lo que me interesa de las cosas es eso, su finalidad. ¿Hacia dónde? Que fuera el Big Bang o fuera lo que fuera, siempre dicen ya desde hace mucho tiempo, en la historia viene que si la teoría, la nebulosa primitiva de Laplace, que si la generación espontánea, que si no sé cuánto, que es el Big Bang, todo son palabras. Todo eso son palabras. Vale, yo con eso no me meto. Porque empezaría el universo como empezara. Pero una cosa sí me interesa profundamente, es su finalidad. Y la finalidad del universo es nada más y nada menos que Jesucristo en cuanto hombre. La humanidad de Jesucristo, ahí se completará todo. Y ahí se completarán todas las cosas. Y existe el universo para que existiera Jesucristo. Y existe el universo para que existieras tú. ¿No te crees tan importante? Pues lo eres. El mismo Santo Tomás de Aquino dice que el bien espiritual de una sola persona tiene más valor que el valor material de todo el mundo. El bien espiritual de una persona, ¿por qué? Porque estamos en dimensiones distintas, estamos en mundos distintos, estamos en planos distintos. El plano del bien espiritual es el plano de Dios. Y en Dios es capaz de hacer millones de cosmos como este en un momento. Entonces, la finalidad de las cosas sí que nos interesa. Y caminar hacia el fin, caminar en el Espíritu, ¿qué significa? Caminar hacia la plenitud, caminar hacia el pleroma, caminar hacia Jesucristo. Por lo tanto, ya no tienes tú que tener esas dudas o esas ansias o esas dificultades o esa búsqueda de la verdad. Figuraos, yo creo que la verdad, la búsqueda de la verdad
ha hecho sufrir a la humanidad tanto como la búsqueda del amor. Los hombres necesitan tanto la verdad como el amor. Los hombres necesitan tanto o más el sentido, dar sentido a su vida, que el amor. Porque si el hombre no tiene sentido a su vida, es un problema muy serio que desestructura las personalidades. Hoy día que se educa tampoco en la trascendencia a los niños. ¿Qué daño se les hace a los niños cuando no se les educa en la trascendencia, en el más allá de esto? Se les desestructura la personalidad porque se tienen que pasar la mitad de la vida sin darse cuenta y de una manera inconsciente, preguntándose profundamente, ¿yo para qué? ¿Yo para qué? Pero desde niños, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí desde niño, de Santo Tomás de Aquino se dice que a los 5 años ya le preguntaba a los monjes de Montecassino, ¿pero quién es Dios? ¿Qué es Dios? Yo desde pequeño me acuerdo que me salían esas preguntas metafísicas. Y una vez que estaba cenando en casa, en Roma, en una casa de un matrimonio joven, a mí me llevó una hermana de la mujer y tenía 4 niños, 2 niñas y 2 niños, pequeños, de 10 para abajo. Y entonces, en medio de la cena, porque no habéis cenado conmigo, pero si cenáis alguna vez, pues me dan, qué sé yo, empiezo a decir cosas y poco menos que estoy predicando un sermón y eso, bueno, me salgo. Y aquella noche me salí en una casa extraña que no me conocían y empecé yo a hablar del cosmos, empecé a hablar de pleroma, empecé a hablar de la finalidad, empecé a hablar de que es una maravilla todo, empecé a hablar de todo esto. Y bueno, pues me dio por ahí. Y la chica que me llevó me tocó con un brazo y me dijo, sigue, sigue, sigue. Que siguiera más, pero me mató. Ya no seguí seguir más. Me quitó la iluminación, me quitó la inspiración y ya no seguí seguir más. O ya no supe seguir más. Pero algo más hice. Y más tarde, su madre y la chica, la madre de los niños, y la que me llevó a mí, me dijeron, dice, es que estos niños, sobre todo una de las niñas que tenía 8 años, nada más, estaba sufriendo, pero sufrimientos auténticamente metafísicos. Estaba sufriendo porque no sabía para qué existía la vida, para qué existía ella, qué sentido tenía la vida y por qué se muere la gente. ¿Y por qué se pone enferma la gente? Y entonces, claro, yo me puse a hablar de una cosa que yo vi a los 4 niños así, Y eso que aquel día les habían regalado un perrito negro, que estaban atontados con el perrito, no nos dejaban ni cenar, porque tenían el perro, te lo metían en tus sopas si te descuidabas. Entonces, sí, tenemos eso metido en el alma. La falta de educación que hay hoy día sobre la trascendencia es realmente desestructurante de las personas y de las personalidades. Necesitamos, lo tenemos eso en el corazón, en el fondo de nuestras almas. Y por eso la mayor maravilla que te puede suceder y el regalo maravilloso que te ha hecho el Señor por medio del Espíritu Santo, el traerte aquí a este seminario, a dedicarte unos días a escuchar estas cosas, a rezar un rato. Es un regalo maravilloso. ¿Por qué? Porque va metiendo en tu corazón pues lo más grande que puede meter. San Pablo nos dice que Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Qué sabiduría quieres tú? ¿Qué sabiduría quiero yo?
Yo me alegro de que a mis 80 años ya cumplidos, yo pueda decir, es que, miren ustedes, ya no busco ninguna sabiduría. Yo soy capaz, yo he sido siempre profesor de universidad, he sido siempre profesor de historia de la filosofía actual. Puedo discutir y discutiría con cualquier sabio de este mundo, porque yo sé de qué raza son los sabios. Que no creáis que es una raza muy superior. Tienen tanto amor propio como cualquiera, o más. Y les interesa muchas veces más quedar bien y brillar que todo lo que pueda significar progreso de la ciencia. Bien. Pero ¿qué sabiduría me interesa a mí? ¿Qué sabiduría? Es que con Jesucristo me basta. Yo tengo todas las sabidurías reconcentradas en Jesucristo. Es la sabiduría que necesita mi vida. Porque claro, no vamos a hablar de una sabiduría iluminada, extraña, extraterrestre, no. Pero si tú la sabiduría la necesitas para ti, para tu vida, para los años que te queden por vivir, para la situación que estás viviendo, para esa chica con 2 niños, jovencita, recién casada casi, que le acaban de detectar un cáncer en la cabeza. Para eso se necesita. La sabiduría se necesita para... ¿Qué es esto? ¿Para qué se vive? ¿Para qué vivimos? Y la sabiduría que penetra en el corazón, que no excluye lo demás. A mí Jesucristo no me excluye divertirme con el Rivera y con el otro y con todos los que están discutiendo en este momento. El Podemos y todos los demás. Yo me divierto con ellos y valoro sus dichos muchas veces. Me divierto con ellos, pero no son mi sabiduría, no son mi salvación, no son mis salvadores. No creo en nada de todo eso como salvación. Dentro de 4 años se dirán las mismas cosas. Dentro de 4 años, votadme a mí que yo soy el Salvador. Que yo voy a hacer unas cosas que van a arreglar el problema de España. Pero dentro de 100 años seguiremos escuchando lo mismo. La misma cantinela, votadme a mí que yo voy a arreglar los problemas de España. O sea, de aquí a 100 años no se han arreglado los problemas, ¿verdad? Sí, algunos se arreglarán, pero vendrán otros. Yo estoy hablando de otra sabiduría que los príncipes de este mundo, dice Pablo, no la conocieron, porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo bueno es que es una sabiduría interior, vital. Es tuya, te vale para la vida, te vale para superar situaciones, te vale para, no sé, desahogar lo más profundo de las necesidades y nostalgias hondas que hay en lo profundo del ser humano. Porque el ser humano es un ser muy profundo. Ni siquiera en una civilización como esta que estamos viviendo, que es absolutamente superficial, somos capaces de matar la necesidad y nostalgia profunda del hombre, la necesidad y nostalgia que tienen los seres humanos, de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de amor, de la búsqueda de cosas profundas, más allá, digamos, de toda la superficialidad consumista o no consumista en la que nos movemos hoy día. Pues bien, Jesucristo es sabiduría. Para mí lo es. Y además me lo disfruto. Y además me lo gozo. Y digo, qué bueno. Por eso yo creo que estas cosas conviene que las digan los viejos. Los viejos deben de predicar. Bueno, no sé. A lo mejor, como decía Juan 23, los viejos se parecen al vino, que algunos se avinagran y otros se hacen mejores. Yo espero que mi vejez no haya sido avinagrada, sino que sea un vino de solera,
un vino de casta, un vino gran reserva. Yo quiero ser gran reserva en mi alma, en mi corazón. ¿Por qué? Sencillamente porque ahí la degustación es sabrosísima. Y es sabrosísima en Jesucristo, porque estoy hablando de un Jesucristo de sabor. Los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de inteligencia, de consejo, de ciencia, de piedad, de fortaleza, de temor, son sabiduría, pero sabiduría de sabor, que sabe, no sabiduría de la mente, no sabiduría de razones, sino sabiduría del corazón, que te sabe bien, te llena de sabor y de un sabor precioso y de un sabor vitalicio, auténticamente vitaminante, si es que existe esa palabra, auténticamente lleno de fuerza, lleno de poder, lleno de vitamina. Esto es caminar en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que lo va haciendo dentro de nosotros. Eso es la sabiduría, pero también dice San Pablo que Jesús es para nosotros justicia. Ya lo habéis oído muchas veces en este seminario, tu justicia. Tú, homúnculo, pequeño hombre, hombrecillo o mujercilla. Tú, que tienes mucho valor, ojo, pero en cuanto tú y solo tú, si no tuvieras más, serías un conglomerado de miedos, un saco de maldades, iba a decir, llenas de miedo, pero no tienes ningún miedo, ni tienes que tenerlo, sencillamente porque eres amado, eres amada en lo más profundo de ti misma, y nadie podrá contra ti sencillamente porque Jesucristo es tu justicia. Y si Jesucristo es tu justicia, no me digas a mí que si entiendes un poco de esto no quieres penetrar profundamente en el misterio de Jesucristo, tu justicia. En el misterio que te hará sentir a Jesucristo, no solamente como tu Salvador en lo profundo de ti mismo, sino pues como la finalidad absoluta de tu ser. Justicia. Ya os conté cómo a mí se me reveló que Cristo es mi justicia, que Dios es mi justicia, y cómo me lo pasé en aquel coche, por aquella autopista. Cómo me lo pasaba, cómo me lo pasé. Pero es que sigue en el corazón. Y eso es caminar. Eso es caminar en el Espíritu. No porque tú tengas que caminar en el Espíritu, porque aquí sucede, como en la canción, que se hacen sendas al caminar. Es decir, que el propio camino te camina, el propio camino te hace andar, el propio camino te lleva. Es el camino, el motor, que es Jesucristo. Y caminas con su don, caminas con su gracia para descubrirlo a Él. Es el gozo profundo de tener un sentido en una vida, un gozo profundo. Yo me admiro de las personalidades de los papas. Realmente en el siglo XX y XXI hemos tenido cada papa, viejos todos, más que yo, menos este. Este de ahora es más joven que yo. Todos los demás han sido mucho más viejos que yo. Pero qué personalidades, humanamente hablando. Hombre, también espiritualmente sobre todo, pero qué personalidades. O sea, es que han culminado, por decirlo así, digamos, la plenitud de la personalidad humana. Han sido gente que han superado todos los psiquiatrismos del mundo, porque han llegado a, incluso humanamente, a tener una forma de ser, de hablar, de comprender, de mirar la vida, a la gente y al mundo, pues maravilloso. Hemos tenido unos papas geniales, pero
todos estos papas, ¿por qué han llegado donde han llegado? ¿Por qué han caminado? Porque han caminado en el Espíritu. Porque, mejor dicho, el Espíritu les ha hecho caminar dentro de ellos. Es que el Papa Bergoglio, que tenemos en este momento, sabía que iba a ser Papa, pero sí caminaba. Y cuando le hicieron Papa, como sucede siempre, después de hacerle Papa, decía para sí mismo, si me lo veía venir, si a mí alguien me decía dentro de mí, algo o alguien me decía dentro de mí, ¿qué es eso? Que vas hacia ahí. Claro, él no podía comprenderlo. ¿Cómo voy a ir hacia ahí? No podía comprenderlo. Pero fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, a ti no te dirá que vas a ser papa o papisa. No te va a decir eso. Pero te va a decir sencillamente que Él está contigo. Que no tengas miedo. Que en todas las circunstancias de la vida, en todas las situaciones en las que tú te puedas encontrar, le tienes a Él y le tendrás a Él. Y tendrás la gran sabiduría. El camino lo tienes dentro. Y no hay cosa más maravillosa que caminar un camino que lo tienes dentro, que lo tienes en el corazón. San Pablo dice que Cristo es para nosotros redención y santificación. Santificación. ¿Cuántas veces luchamos por ser santos, verdad? Por la santificación. Pero que tú no tienes que ser santo. Pero a ti qué te importa ser santo. Aquí tienen un cura diciendo, no seáis santos, que eso es una pérdida de tiempo. Es una tontería querer ser santos. Y algunos escuchan a decir, a este le van a condenar de Roma. Que no me van a condenar de Roma porque Bergoglio sé que piensa lo mismo que yo digo. Que no, que tú no necesitas ser santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tu santidad. Porque ya tienes la santidad en el corazón. Es Jesucristo tu santidad. Y si Jesucristo es tu santidad más profunda y más verdadera, ¿para qué quieres la tuya? Si en el cielo solamente será bendecida y alabada la gloria de Dios. En el cielo no habrá más gloria que para Dios. O sea, todos los santos, si fueron santos sencillamente por su comprensión de Jesucristo, por el don de Jesucristo que podían tener dentro. Entonces, es una forma muy moralista de tratarte cuando te predican diciendo, es que tienes que ser santo, es que tienes que ser santo. Claro. Dirán, es que lo dice el Evangelio que hay que ser santos. Sí, el Evangelio. La buena noticia. ¿Qué quiere decir Evangelio y buena noticia? Quiere decir, deja que el Señor te haga santo. Deja que el Señor te haga santo, que el Espíritu te haga santo. ¿Y cómo te hace santo el Espíritu Santo? Pues te hace santo el Espíritu Santo haciéndote parecerte a Jesucristo. Mejor dicho, no, lo digo mal, no es haciendo parecerte a Jesucristo, sino metiéndote a Jesucristo. Se trata de meter a Jesucristo en lo profundo de ti. Ahí hay unas interconexiones que yo no sé explicar entre Jesucristo y tú y Jesucristo, que solamente en el cielo las entenderemos. Porque aquí somos de materia y no tenemos la sutilidad que tienen los cuerpos celestes para traspasar paredes y para traspasarse incluso los unos a los otros. Aquí no entendemos ese misterio, pero yo desde niño estudié en el catecismo que una de las 4 dotes de los cuerpos celestes es la sutilidad.
Y la sutilidad es poder pasar a través de las paredes, poder pasar incluso a través de los otros. ¿Qué es eso? ¿O cómo puede explicarse eso? No sé. Pero en Jesucristo podemos vivir todo esto maravillosamente como preludio, como anticipo. Por eso digo que qué gracia más grande os ha regalado el Señor con hacer un seminario como este, porque si habéis dejado que la semilla se siembre, y vosotros, los que estáis aquí, que habéis resistido todas las semanas, que sois todavía muchísimos a pesar de la alcaldesa, sois muchos, y otros que seguro que hubieran estado aquí hoy si hubieran podido aparcar, si permitieran aparcar. Vosotros, que habéis resistido hasta el final, es signo claro de que tenéis una semilla ahí en vuestro corazón muy grande, del Señor, una semilla de Jesucristo, caminar en el Espíritu. ¿Cómo se camina? Pues como camina una semilla, como camina el reino de Dios dentro de vosotros. Y dice, y ya termino, San Marcos en el capítulo 4, que el reino de Dios se parece a un grano de trigo que el labrador siembra en el campo. El labrador se marcha, vive su vida, pasan días y días y no se acuerda para nada del reino, del trigo que sembró. Pero el trigo tiene su propia manera de actuar, de tal forma que sale un tallito, después tal, después vienen los fríos del invierno, para que no se exalte, pero después en la primavera, con los calorcillos de la primavera, echa espiga y da, pues no sé, pues depende de la tierra. Yo me he dedicado a contar en Palencia, en una tierra de Palencia, los granos de trigo que tenía una espiga de cebada, los granos de trigo que tenía una espiga de trigo. Eran unos 35, y los granos de cebada que tenían una espiga de cebada eran unos 30, más o menos. Pero hay tierras más fecundas en que se da más cosecha. Pues bien, que seáis una tierra muy fecunda, mejor que la de Palencia, para que en vosotros pues se dé ese caminar del Espíritu hacia todo, hacia la gracia de Dios, hacia la gloria de Dios y hacia el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.